Vamos a ver el tema de la geografía humana. La geografía humana es la rama de la geografía que estudia la población humana, su estructura y sus actividades, cualesquiera que sean, económicas, sociales, culturales o políticas, en su contexto espacial. Es decir, estudia la población en un contexto espacial, en un lugar. Los primeros estudios sobre el hombre y su relación con el medio ambiente tendieron a seguir una de las siguientes corrientes: la geografía regional, que identifica el carácter propio de las regiones y estudia los factores que provocan tales variaciones regionales, y el determinismo geográfico, o simplemente determinismo. Los deterministas elevaron el papel del medio físico hasta convertirlo en el único factor a considerar: el suelo, el clima, los yacimientos, los recursos naturales. Tiene, como vemos, varios enfoques. En particular, como hemos dicho, busca el cómo y el porqué del desarrollo en determinadas estructuras y actividades humanas en un lugar determinado. Como he dicho, algunos investigadores consideran que el lugar, en el sentido del espacio físico de una zona, determina las actividades y determina la estructura de la población, lo que es el determinismo que acabamos de ver. Hay otras corrientes, otros ignoraron los aspectos físicos y se concentraron en la realización de modelos sobre relaciones puramente espaciales entre las estructuras humanas, entre los asentamientos y las actividades que realizaban. Más recientemente se han interesado por el modo en que las relaciones de poder afectan al uso del espacio por parte de la población. Y otros se han centrado en el modo en que la gente percibe el espacio y el impacto que ello tiene sobre las actividades que realizan en él. Bueno, todos estos enfoques reflejan pues que la geografía humana se tiene que abrir y se ha abierto, de hecho, a otras ideas, a otros métodos de otras disciplinas, de la sociología, de la antropología. Bueno, vamos a ver la ciudad. La ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales, que sería el sector secundario y terciario. Y aquí tenemos una serie de definiciones que suele caer alguna en preguntas de test: qué es una metrópoli, qué es una ciudad satélite, qué es la conurbación, un espacio periurbano. Bueno, vamos a ver algunas de ellas. Las metrópolis son ciudades a partir de las cuales se crea más tarde una colonia, en origen. Es decir, las metrópolis tenían una influencia política decisiva en las colonias griegas y eran igualmente los centros religiosos, económicos, culturales y sociales de la región. Se denomina metrópoli a lo contrario a la periferia. Según algunas definiciones, depende de la fuente, la población de una metrópoli puede variar entre 1 y 10 millones de personas. A partir de esos 10 millones de personas se utiliza el término megalópolis, megaciudad o megápolis. Una ciudad satélite es una ciudad de rango inferior dentro de una aglomeración urbana que la hace depender de la ciudad principal, a cuya área de influencia pertenece. Es decir, una ciudad satélite puede ser una ciudad dormitorio, áreas residenciales, áreas industriales. Y el fenómeno de la conurbación. La conurbación es conjunto de poblaciones próximas entre ellas cuyo progresivo crecimiento las ha puesto en contacto. Es la unión de varias ciudades por su crecimiento. Pero estas ciudades tienen sus propios recursos económicos, un centro de ciudad, una periferia y sus propios espacios suburbanos, ¿no? Conurbación viene de cono suburbano. El espacio periurbano es el espacio intersticial dejado libre por el espacio urbano dentro de una aglomeración urbana. Es decir, se trata de un territorio en consolidación. Es una zona por construir, por definir. No es campo ni es ciudad. Área o zona metropolitana es una región urbana, también se llama una red urbana. Engloba a la ciudad central, la metrópoli, que da nombre al área, y una serie de ciudades que normalmente funcionan como ciudades dormitorio.
El suburbio es un barrio o núcleo de población situado en las afueras de la ciudad que generalmente constituye una zona deprimida, con marginalidad, chabolismo, etc. El área metropolitana de Tokio, aquí hemos hablado de lo que es un área metropolitana, con unos 35 millones de habitantes, está considerada como la megaciudad más grande del mundo. Muchas veces descrita incorrectamente como una ciudad, es en realidad una provincia de Japón formada por 23 barrios, por lo que es más correcto referirse al área metropolitana. Aquí entendemos, nos aclara qué es la definición de área metropolitana. Y como dato, pues otras ciudades más densamente pobladas, Seúl, México, Nueva York, Bombay, Delhi, Sao Paulo. En cuanto a la ciudad por su expansión, pues se dice que las ciudades se expanden en estas 4 formas, en forma de estrella, ciudad sectorial, ciudad concéntrica y ciudad polinuclear. Bueno, la ciudad estrella es cuando se forma cuando esta ciudad crece alrededor de las vías de comunicación. Una ciudad sectorial crece alrededor de un núcleo, pero en sectores, en porciones, como si fuera una tarta, en sectores. Entonces tendríamos pues unas zonas industriales, unas zonas donde viviría la clase obrera, otras zonas donde viviría la clase media y otras zonas donde viviría la clase alta. Lo mismo pasa con la ciudad concéntrica, pero crece de forma concéntrica o radiocéntrica, crece de forma radial, circular. Tenemos un centro de ciudad, luego se crearían unas industrias, la clase obrera cerca de las industrias, luego más alejado una clase media y una clase alta. Y la ciudad polinuclear, que como se ve tendría núcleos múltiples. Habría un centro de ciudad, unas zonas de clase obrera, clase media, etcétera, industria. Eso en cuanto a su expansión. En cuanto a su trazado geométrico, la ciudad puede adoptar distintas formas. El trazado hipodámico, endamero, tablero de damas, eso quiere decir damero, u ortogonal, también este nombre suele aparecer bastante en los test, ortogonal. Es cuando el planeamiento urbanístico se organiza en una ciudad mediante el diseño de sus calles en ángulo recto. Crean manzanas rectangulares, como veis aquí en el gráfico. El trazado radiocéntrico, pues sobre unas vías de trazado radial, como radios de una bicicleta que salen del centro, se intercalan calles concéntricas formando anillos. El trazado alargado lineal se edifica a lo largo de una vía rápida y suele permitir más contacto con la naturaleza y a la vez un acceso rápido a la gran urbe. Un trazado modernista suele ser un trazado algo desordenado aparentemente, con pocas vías de comunicación y grandes zonas verdes. Esto se suele dar mucho en las ciudades jardín. Y también el trazado desordenado suelen ser calles estrechas y sin formas definidas, con muchos callejones, y se da en las ciudades preindustriales. Suele ser el centro antiguo de muchas ciudades. Esto en cuanto al trazado geométrico de la ciudad. Luego, los procesos ecológicos urbanos, que son los movimientos de población y de actividades, suelen ser movimientos de concentración, desconcentración, centralización, etc. Vamos a ver en qué consiste cada uno. Hablamos de concentración de la población y de actividades cuando hay una tendencia de estas personas y de estas actividades a reunirse donde las condiciones les son favorables, se concentran. Desconcentración, pues lo contrario, la tendencia a abandonar el centro buscando menos congestión y suelos más baratos, fenómeno de la desconcentración. La centralización es el agrupamiento de las funciones institucionales, económicas y de servicios dentro de la ciudad. La descentralización, el movimiento inverso, para acercar los servicios al ciudadano que vive en las afueras o en las afueras, en cualquier parte, ¿no? En otro barrio fuera de la metrópoli, en otra ciudad de dormitorio, por ejemplo. Y el fenómeno de la segregación es una concentración o actividad específica en una zona en particular. Entonces hablamos de guetos, de zonas industriales, zonas comerciales. Esto es una segregación. Cuando se
concentra pero en una zona en particular. La invasión se da cuando un nuevo tipo de personas o actividades invaden una zona determinada, y la sucesión será cuando es la siguiente etapa en la que, después de esta invasión, el cambio de personas o actividades se completa y se estabiliza. Bueno, el fenómeno de la urbanización. El proceso de urbanización es la progresiva concentración en la ciudad de la población y sus actividades económicas. En la Edad Media, bueno, pues se concentraba, la gente iba a las ciudades por necesidades defensivas y comerciales. Y sobre todo, como resultado de la revolución industrial, una gran cantidad de personas, sobre todo en el siglo XIX y XX, fue desarraigada de su entorno rural y trasladada a emplazamientos urbanos. Es decir, se dio una emigración masiva a las ciudades que se debe en buena parte a los empleos que creó la industrialización. Esto enlaza con la teoría del capitalismo. Y la teoría del consumo dice que se busca una mejor calidad de vida, atrae la oferta de servicios, luz, agua, sanidad, educación, tecnología, locomoción. En general, a mayor nivel de vida, mayor gasto de consumo. Por lo tanto, el consumo genera consumo. Y explica el fenómeno de la concentración. Bueno, hablamos de tasa o grado de urbanización. Es el índice demográfico que expresa la relación porcentual entre la población urbana y la población total del país. ¿Cuánto hay de población urbana en un país entre la población total? Bueno, pues una cifra alta indica un mayor nivel de desarrollo. Por ejemplo, en España en 1900 pues había un 16% de población urbana, en 1960 un 30% y en 1990 un 80% de población urbana en relación a la población total del país. Otra definición, ecúmene, es la parte de la tierra que está habitada por el hombre. Por lo tanto, la zona anecúmene serán las zonas despobladas. Una zona anecúmene, por ejemplo, son los desiertos. Los polos son zonas anecúmenes. Y aquí un recordatorio de lo que es la actividad primaria, agricultura, ganadería, minería, pesca, es decir, todo lo relacionado con materias primas. Actividad secundaria, todo lo relacionado a la industria, lo relacionado con la transformación de las materias primas, y una actividad terciaria pues, relacionada con los servicios, comercios, restaurantes, lavanderías, etc. La demografía es la ciencia que estudia estadísticamente la estructura y dinámica de las poblaciones, así como las leyes que rigen estos fenómenos. Entonces tenemos dos tipos de demografía, dos tipos de estudios. Podemos estudiar la demografía estática, es la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado, estática, en un momento de tiempo determinado, desde el punto de vista de su dimensión, territorio, estructura y características estructurales. Por ejemplo, la dimensión, número de personas que residen en un territorio determinado. Territorio en lugar de residencia se puede referir a una nación, a una región, a una provincia, etc. La estructura de la población tenemos que clasificar según el estudio que queramos obtener. Clasificamos los habitantes según lo que nos interese, su edad, su sexo, su estado civil, su lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Esto en cuanto a la demografía estática. La demografía dinámica, la parte de la demografía que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución, es decir, en el transcurso del tiempo, y los mecanismos por los cuales se ha modificado. Dimensión, estructura, ¿por qué se modifica estos conceptos, la dimensión, territorio y tal, ¿no? Pues la demografía dinámica estudia estos mecanismos por los que se modifica. Y son las causas de variación de población, pues se estudia a través de la natalidad, la mortalidad, la inmigración y la emigración. Más definiciones. Densidad de población, pues habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? La media distribución de población de un país, equivalente al número de habitantes dividido por el área donde habitan. Habitantes por kilómetro cuadrado. Densidad de población. Tasa de natalidad, nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. También se llama tasa bruta de natalidad. Tasa de mortalidad, defunciones por cada 1000 habitantes en un año.
se llama tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad particular se puede referir a la proporción de personas con una característica particular que mueren respecto del total. Por ejemplo, hablamos de tasa de mortalidad por edad, tasa de mortalidad de un grupo social, tasa de mortalidad infantil. Bien, y tenemos el crecimiento vegetativo o crecimiento natural de una población, que es la diferencia pues, entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población en un determinado periodo de tiempo. Normalmente se suele referir al periodo de tiempo que queramos. Normalmente los estudios suelen ir referidos al año. Suelen ser estudios anuales. Bueno, las fuentes que tiene la demografía son los censos y los padrones. Los censos, por ejemplo, el censo electoral es la población que tiene derecho a voto. Cuando hablamos de censo de población nos referimos al padrón. Censo y padrón en este caso sería lo mismo. El padrón municipal de habitantes es un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio y es la única fuente a partir de la que se obtienen cifras oficiales de la población. Bueno, la expresión, ¿cómo expresamos estos datos demográficos? Pues tenemos, por ejemplo, la pirámide de población. La pirámide de población, que es un gráfico de barras dispuestas horizontalmente, cuya longitud es proporcional a la cantidad de personas que representa la edad y el sexo de la población. Puede ser progresiva, estacionaria o regresiva. Aquí tenemos un ejemplo de pirámide progresiva, el ejemplo típico de los países subdesarrollados, donde hay mucha natalidad y también poca expectativa, mucha mortalidad. Muy poca gente llega a viejo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, una pirámide regresiva típica de países desarrollados, donde hay muy poca natalidad y mucha expectativa de vida. Hay mucha gente con mucha edad, ¿no? Entonces hablaríamos de progresiva en este caso y regresiva. Bueno, la sociedad de masas es un término descriptivo de la sociedad moderna, de la edad moderna, de la sociedad industrial. Su nacimiento puede situarse en los inicios de la Revolución Francesa, bien, pero realmente durante el siglo XIX comenzó a ser común describir al conjunto de la sociedad o parte de ella como una masa, en referencia a las tendencias igualitarias del periodo de la Revolución Industrial. El efecto más notable de la sociedad de masas, pues la ruptura con las formas de vida tradicionales de los pueblos, de la familia, de las situaciones tribales, ¿no? Las relaciones tribales, se rompen con esa forma de vida tradicional. Por lo tanto, hay una escasa relación primaria. En la sociedad de masas, el individuo tiende a crear grupos o asociaciones que sustituyen esa relación primaria. Más ampliamente, el término puede aplicarse a cualquier sociedad dominada por la cultura de masa, los medios de comunicación de masa, la sociedad de consumo, las instituciones, etc. La sociedad de masas está orientada hacia el igualitarismo y lo cuantitativo, la cantidad. Por ejemplo, en una minoría elitista, que no es una sociedad de masas, todo lo contrario, una minoría, prima lo cualitativo, prima la calidad o la cualidad. Esto lo señalo porque lo he visto en alguna pregunta de test. Otras definiciones y conceptos. Pues aquí nos meten una serie de señores, sociólogos, entiendo que son, Horton, Blumer y Tonis. Horton pues te dice que la masa no es solo un montón de gente, sino que reacciona a uno de los o más de los mismos estímulos. A pesar de reaccionar a los mismos estímulos, actúa individualmente. Blumer dice que, bueno, lo mismo, la masa no tiene organización social, etcétera, etcétera, simplemente es un agregado de individuos que están separados, desarraigados, anónimos, pero homogéneos en lo que se refiere al comportamiento. Y Tony dice, bueno, pues lo que hemos visto antes, que las relaciones de grupo primario, la comunidad, la tradición, han sido reemplazadas por relaciones de grupo secundario, contractuales, utilitarias. Es el paso de las relaciones comunitarias tradicionales a las asociacionales.
Por otro lado, este señor Le Bon establecía 3 leyes que se daban siempre en la masa: la ley de la unanimidad mental, la ley de la emocionalidad y la ley de la irracionalidad. ¿En qué consiste? Pues la ley de la unanimidad mental, que todo el mundo actúa igual debido a la imitación de la masa. Todo el mundo en la masa actúa igual, se comporta igual. La ley de la emocionalidad, bueno, que dice que se debe esencialmente a la frustración y a la anomia, o a la ausencia de normas. La frustración, pues motivada por la tensión psíquica de circunstancias puntuales que dan salida a situaciones de agresividad y provocan ansiedad o angustia, etc. Y también esta ley de la emocionalidad se da debido a esta sensación de ausencia de normas, ¿no? Desaparece, se relajan los controles ejercidos, ¿no?, por las interacciones entre los individuos, y salen a la luz la problemática subyacente. Y luego la ley de la irracionalidad viene a completar lo anterior, que dice: a nivel individual las conductas irracionales no aparecen de forma muy pronunciada, pero en la masa, debido al anonimato de sus miembros, la emocionalidad es elevada y la anomia, y se llega con frecuencia a conductas irracionales. Me dice que este señor Le Bon, que las personas cuando forman parte de una masa tienen una conducta extraña, de la irracionalidad, dejan de ser ellas mismas para pasar a integrarse en lo que él llamó alma de masa. Características de la sociedad de masas. Bueno, la presencia del centro en la periferia. Se acerca la innovación tecnológica de estas sociedades a los ámbitos de la periferia, al ámbito rural. Se acerca a las administraciones y las instituciones, y las decisiones llegan con rapidez a zonas periféricas. El consumo, la racionalización, desarrollo material, la independencia económica, bueno, pues la división de trabajo, todo lo que nos trajo la revolución industrial, la división del trabajo, la automatización de los sistemas productivos. Existe un mayor desarrollo material de bienes y energías, con un mínimo de esfuerzo físico humano. Preeminencia de los grupos secundarios, como ya hemos visto. Individuo desenraizado, pues busca pseudocomunidades, ¿no?, movimientos ideológicos, políticos, etc. Se genera la información y la transmisión cultural por medios técnicos. Mundanidad, hedonismo, humanismo secular, es decir, los individuos buscan el placer, el hedonismo, buscan el placer terreno. La cosa fundamental, pues el consumo. La cosa fundamental del consumo dice que es la apariencia social. Se consume para estar acorde con la masa. Se potencia el poder destructivo para mantener el estado del bienestar. Bueno, yo más que destructivo diría, yo lo entiendo como poder, digamos, defensivo. Se trata, para mantener esta masa, esta estructura social, es necesario, para mantener este estado de bienestar, también lógicamente se aumenta ese poder defensivo, autodefensivo, así lo entiendo yo. Cambios acelerados, las estructuras sociales cambian muy rápidamente, que básicamente está institucionalizado, es decir, es normal, la sociedad debe cambiar y debe cambiar constantemente, ¿no?, y se transforman las estructuras sociales. Numerosa clase media. Entendemos por masa un gran número de individuos que, incluso dispersos, se ven en las mismas condiciones y están animados todos ellos por iguales sentimientos e idénticas aspiraciones, como por ejemplo, pues, la masa de opositores al Cuerpo Nacional de Policía. Esa es la diferencia. Ahora vamos a ver varias definiciones muy relacionadas, pero son definiciones que han dado algunos estudiosos del tema, y bueno, ya veremos que varias clasificaciones, ¿no? Entonces aquí distinguimos masa de multitud. Como he dicho, la masa, individuos que incluso dispersos se hallan animados por idénticas aspiraciones. Sin embargo, la multitud, un cierto número de individuos animados por un deseo común que se reúnen accidentalmente, pues como ocurre en las personas que se aglomeran en la calle para presenciar un acontecimiento, una vuelta ciclista, lo que sea. Y distingue masa de multitud.
También clasificación de masas, agregados, públicos y multitudes. Bueno, pues dice que agregados son individuos que presentan conductas semejantes, comprar, comer, viajar, pero no comparten ningún otro objetivo específico. Personas que están en el mismo lugar pero sin comunicación entre ellos, en sentido de cohesión, los compradores de un centro comercial. Públicos son integrados por personas sin relación directa, pero poseen intereses comunes. Pueden responder a estímulos semejantes a pesar de estar distantes entre sí. Por ejemplo, la opinión pública, el estudio de la opinión pública se conoce como la demoscopia. Cosa que he visto también en alguna pregunta de test. Multitudes. Multitud se compone de individuos próximos entre sí, con un punto o foco común de atención. No están organizadas ni coordinadas ni tienen objetivos propios. Lo único que tienen es un foco común de atención. La gente que espera en el aeropuerto la llegada de su equipo de fútbol, por ejemplo. Y la multitud es la unidad básica de análisis del comportamiento colectivo. Otra clasificación, atendiendo a la proximidad física de los participantes, nos viene de este señor, Mounet. Masa disgregada, masa congregada. Masa disgregada, por pura coincidencia en un lugar, se forma esa masa, mínima interacción, es decir, por ejemplo, peatones paseando. En esta masa disgregada se evitan las conductas inapropiadas. Sin embargo, la masa congregada, la muchedumbre, es una reunión debido a un estímulo percibido. Todos tienen necesidad de cruzar un semáforo o todos quieren ver un accidente ocurrido. La conducta de la gente se centra sobre algo común a todos, lo cual hace que sus conductas tiendan a ser uniformes, diferencia entre masa disgregada y congregada. Luego este señor Roger Brown también propuso las turbas, una definición de turbas. Dentro de estas masas congregadas pueden ser turbas y públicos. Y este señor dijo, bueno, pues las masas congregadas de carácter activo, en la mayoría de los casos violentos, los vamos a llamar turbas. Y hay 4 clases de turbas. Las turbas agresivas, las turbas evasivas, los que huyen de algo, las turbas adquisitivas, van a comprar, y las turbas expresivas, pues van a disfrutar, un rito religioso, festejar la victoria de un equipo, etc. Y también tenemos como masa congregada los públicos, hemos dicho turbas y públicos. Públicos, masas ordenadas y pasivas, la diferencia entre turba y público, la turba es de carácter activo, es una masa congregada activa, pero el público es una masa ordenada, congregada, pero ordenada y pasiva, dependiente de un sujeto o un acontecimiento. Bueno, y tenemos una parte de este tema que nos habla de la contaminación y la protección del medio ambiente. Entendemos por degradación ambiental todo proceso a través del cual el entorno natural se ve comprometido de alguna forma. Se reduce la biodiversidad, lo he dicho bien, o la salud general del medio se ve afectada. Los procesos de degradación ambiental pueden ser naturales o causados por la actividad humana. Naturales, pues las catástrofes, clima, la erosión, etc. Y causados por la actividad humana, pues la contaminación, la explotación incontrolada, la desecación de zonas húmedas, la tala indiscriminada. La contaminación, entendemos por contaminación la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Y bueno, la explotación incontrolada, pues la caza y pesca incontrolada provoca degradación ambiental, desecación de humedales, y la tala indiscriminada, pues también. Entendemos por biodegradable, como su propio nombre indica, que puede degradarse, que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. Bueno, respecto a la contaminación atmosférica, pues tenemos el efecto invernadero, que consiste en una subida de temperatura de la atmósfera que se produce como resultado de una concentración de gases en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, que no deja salir el calor que nos aporta el sol.
Por lo tanto, aquí se produce, es una burbuja que produce un efecto, una manta que produce más calor del que realmente debería hacer. La contaminación atmosférica también puede ser provocada por lluvia ácida. Bueno, este gráfico aquí ha salido así, pero creo que en el formato PDF que tenemos en la página se ve mejor. La lluvia ácida consiste pues, en lluvia con ácidos disueltos, principalmente ácido sulfúrico y nítrico, procedentes de la quema de combustibles fósiles o de motores de explosión. Como vemos, las fábricas pues, sueltan a la atmósfera ácido sulfúrico y nítrico, y esa lluvia pues cae en gotas, o sea, ese ácido en forma de lluvia ácida pues cae al medio ambiente. Y el agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es la capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida de la Tierra y actúa como escudo para proteger la Tierra de la radiación ultravioleta. Bueno, pues la prohibición, los clorofluorocarburos, los CFCs, se decía, o se demostró, que disminuían la capa de ozono, por lo tanto disminuían la protección de la radiación ultravioleta. Bueno, pues estos clorofluorocarburos se prohibieron en los sprays, y evitando pues esta extensión del agujero en el Ártico, que era y los niveles excesivos de radiación en buena parte del planeta. Estaba mirando efectivamente la radiación ultravioleta. Aquí vemos la capa de ozono que filtra estos rayos ultravioleta y nos protege pues de esa radiación. En cuanto a la contaminación de las aguas, bueno, pues las sustancias de desecho que se vierten en ellas, residuos urbanos, industriales, agrícolas, nitratos y fluoruros de los provenientes de los abonos, químicos, los metales tóxicos, plaguicidas de la agricultura, hidrocarburos que se derraman, que se vierten, etc. La contaminación del suelo, acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Provocan desequilibrios físicos, químicos y biológicos, la basura y los desechos tóxicos. Respecto a la contaminación radiactiva, esta contaminación tanto en el aire, en el suelo o en el agua producida por el uso de sustancias radiactivas de origen natural o artificial, son sustancias derivadas de la energía nuclear y de las centrales termonucleares. La gravedad de estos desechos es que contienen nucleoides inestables con desintegración espontánea de los mismos, emisión de radiaciones electromagnéticas que afectan gravemente a corto y largo plazo. Algunos metales radiactivos, el estroncio, yodo, uranio, radio, cesio, etcétera, etcétera, etcétera. Son los contaminantes radioactivos más comunes. Respecto a agentes contaminantes, bueno, pues aquí he puesto una lista de agentes contaminantes, que son los más habituales, ¿no? Dióxido de carbono de la combustión, monóxido de carbono de combustión incompleta, dióxido de azufre, central eléctrica, automóviles, etcétera, etcétera. Los fosfatos, las aguas de las cloacas provienen en general de los detergentes y de los fertilizantes químicos. Los mercurios, la industria cloroalcalina, centrales, bueno, las pinturas, las pilas, plomo, etcétera. Curioso echarle un vistazo. Y bueno, llamamos residuo a cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que esté destinado a ser desechado. Los residuos pueden ser orgánico, inorgánico, también le llamamos peligroso. Orgánico son desechos de origen biológico
hojas, ramas, cáscaras, huesos. Inorgánico, pues todo lo que no es, tiene origen biológico, todo lo que no es biológico, plásticos, telas sintéticas, etc. Y residuos peligrosos, todo desecho biológico o no constituye un peligro potencial, por lo cual debe ser tratado de forma, todo lo que tiene que ser tratado de forma especial. Material médico, infeccioso, residuos radiactivos, ácidos, sustancias químicas corrosivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otra clasificación de los residuos según su procedencia, bueno, pues sólidos urbanos, industriales, agrarios, médicos, radiactivos. Y creo que hasta aquí hemos llegado con el tema de la geografía humana y esta parte final que hablamos de la contaminación y protección del medio ambiente. Así que nos vemos próximamente y a estudiar mucho.